más tardar, el día 8, ¿no? Más tardar. Sí, es lunes de la semana que entra. Se tiene que enviar a la Cámara de Diputados el paquete económico, ¿no? Para que lo empiece a discutir el Congreso, que es el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, si es que hay. O sea, viene duro el trabajito de los legisladores. Yo creo que por eso tomaron una semana los senadores, ¿no? Una semana de vacaciones. Están exhaustos, diría el clásico. Bueno, de jornadas, como lo dijo el Junior. Agotadoras. Jornadas agotadoras de trabajo. Y los diputados se fueron también 4 días, ¿no? Pero bueno, está trabajando muy duro. Sí, podríamos decir, la temporada política arrancó con el informe de la presidenta, que es como tal más protocolo. Sí. El 8 de septiembre viene el presupuesto, el paquete económico. ¿Qué nos dice el paquete económico? ¿Qué podemos esperar? Es cómo va a gastar el gobierno, si hay o no nuevos impuestos. Y por otra parte, algo que, para ser franco, lo usamos casi siempre como piñata, son los pronósticos. Todavía ahorita sigue en el aire esto de, bueno, es que Hacienda había dicho que íbamos a crecer 3.5 en 2025. Sí, claro. Ajá, sí, claro. Pero ya lo subió, ¿no? Del punto 2 al punto 6. Ahí vamos. Vamos bien, vamos bien. Hay mucho, iba a decir expectativa, pero no es la palabra. Está en el aire la idea de que puede venir un impuesto adicional para bebidas azucaradas, le hace refrescos y todas estas cosas que uno encuentra en el súper. Y más después de la conferencia de prensa de ayer, donde se fueron totalmente contra las bebidas azucaradas, le hace refresco y todo lo demás. O sea, los datos que dio el secretario de Salud, es que yo no vuelvo a tomar uno en mi vida. Si tú recuerdas, y tienes buena memoria, esto fue exactamente el mensaje en el sexenio Calderón, y era, México tiene un problema de salud pública por el consumo excesivo de refrescos, y creo que lo que es un poco raro es creer que eso se resuelve con los impuestos. La experiencia lo que mostró No funcionaron. es un impuesto lo que hace es subir el precio, el alza del precio reduce el consumo por un periodo muy corto, más o menos entre 6 meses y un año. Después se acostumbran. ¿Y de qué manera se puede ver esto? Porque la recaudación subió. Entonces, alguien diría, es un impuesto raro porque el objetivo no es recaudar menos, sino cobrar menos impuesto, y al cobrar menos impuesto, ahorrarte un montón de gastos en el sistema de salud que derivan del consumo excesivo. A ver, pero si no mal recuerdo, cuando se lanzó lo que es un impuesto de castigo, un impuesto a los pecados, como dicen, por consumir... es gasolina, tabaco, alcohol, sí, y ahora azúcar. Sí, entonces, pero yo me acuerdo cuando el primer impuesto contra los refrescos, el dinero recaudado se iba a dedicar a campañas educativas y a tratamiento de personas con diabetes y otras enfermedades derivadas del consumo excesivo de azúcar. Eso, nunca vi una gran campaña en contra de eso, y no sé a dónde quedó la lana que iba a ir al sector salud. Se lo va a estar en otra cosa. Yo creo que aparte de campañas, recuerdo también que uno de los compromisos era tener más lugares públicos donde se pudiera beber agua. Sí, le hace bebederos o fuentes. Sí, nada más que te arriesgas tú a tomar agua de un bebedero público. Primero hay que encontrarlo, Eduardo. Bueno, número uno, y después que el agua sea potable. Pero mucho del tema se llega a un acuerdo, en teoría muy claro, y en la práctica el cumplimiento queda siempre bastante, en el mejor de los casos, bastante incompleto. Cierto. México necesita beber mucho más agua, no necesariamente el pleito es solo contra refrescos, tenemos muy malos hábitos alimenticios, y buena parte de lo que vamos a ver a partir de la próxima semana es la discusión sobre este punto, que es muy chiquito respecto al presupuesto total. ¿Qué creo que tenemos que ver? ¿Qué va a pasar con inversión pública? 2025. Que está tumbada este año.
cayó casi 30%. No solo es el monto, sino dónde se invierte. Y por supuesto, cómo se invierte. Sabemos, porque es un mensaje que la presidenta dice una y otra vez, uno de los proyectos que va a definir este sexenio son los trenes. ¿Dónde van a estar? ¿Qué prioridad se le va a dar a cada uno? Me parece relevante. El otro tema que para mí tenemos que el presupuesto en salud ha venido de manera inercial cayendo. Tenemos que hay presupuestos en áreas que son clave, que simplemente no son los que necesita un país de este tamaño. Educación, ciencia y tecnología. Turismo se fue para abajo, medio ambiente se fue para abajo. Ahora, explicar cómo tienen que llegar a bajar el déficit fiscal, pues ha habido un recorte masivo de gasto este año en relación al presupuesto. Parece que sí van a llegar al 3.9% por ciento del presupuesto como déficit, o tal vez más abajo, lo que le daría un poco más de cancha al gobierno a gastar un poco más el año entrante. Pero cuidado, que este año no lleguen al 3.5 o al 3.9 y el año que entra otra vez arriba del 4, ¿no? Dirías, tiene que haber disciplina. A ver, hasta ahora, en general, el gobierno ha demostrado que en esas cosas sí se disciplina. Es muy curioso cuando decimos, bueno, se quedó sin contrapesos el gobierno. Bueno, es que sí hay contrapesos, por ejemplo, los mercados. Si el gobierno no hace la tarea en términos de déficit de finanzas públicas, pues simplemente se deteriora su calificación y la deuda cuesta más cara. Ahí viene el castigo, claro. Hablamos mucho del gasto social, es $1 billón en transferencias, pero el gasto en intereses o el gasto en servicio de la deuda no es inferior a eso, está sobre 1.2 billones. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en los próximos días no es tanto una discusión porque tiene una aplanadora Morena, pero esperemos que haya una explicación clara de qué van a hacer con cada rubro. Yo diría, parte de lo que uno esperaría de ese famoso paquete económico. A ver, sí te lo explican, pero después tienes que ver, cada mes, tú sabes, sacan un informe de cómo va el gasto. La Secretaría de Hacienda, a finales de cada mes, te dice cómo se está gastando el dinero. Y es bastante bueno el informe. Es buenísimo. No es tan técnico para los que nos están escuchando. No es. Si les interesa el tema, lo pueden ver. No es solo para periodistas o para funcionarios. Claro, no es para cualquier persona y te dice, a ver, en salud, de lo proyectado se ha gastado 20% menos. En turismo, lo proyectado, 80% menos. Y vas viendo. Y mucho de lo que no está gastando se está mandando a las obras prioritarias y se está mandando a los programas sociales, y muchas de las obras prioritarias, pues como que van más despacito de lo que uno esperaría que tenían que ir. Pero es lógico. Lo que creo es que este gobierno no ha sido más claro en explicar, tenemos que apretar el cinturón, pero si lo dicen es porque el que gobernó antes nos dejó endeudados hasta el copete, y como no se puede criticar al aldeano, pues ahí vamos. Para ponerle números a lo que dices, en 2024 el gasto público fue $1.800.000.000.000 mayor que los ingresos del sector público. Así de fácil. Repito, $1.800.000.000.000. O sea, es como si tú ganas tanto dinero y te gastas el 110% de lo que estás gastando. Bueno, fue un poco más, ¿no? Es una barbaridad lo que ocurrió en 2024. Sí. 2025 no podían decir dejamos este déficit en cero, porque literalmente solo en este momento lo está haciendo Milei en Argentina, y vamos a decir que le falta un tornillo al señor. Sí, y con unas consecuencias de desempleo, empobrecimiento terribles. Pero el compromiso es bajar el déficit 3.9, 3.7, significa que recortaron el déficit alrededor de 400, 500 mil millones. Sí, que se dejaron de gastar. O se ingresaron. También hay mucho de la crítica también sobre la presión fiscal. ¿Qué tanto es legítima y qué tanto es excesiva?
es motivo de otro comentario. Pero para 2026, pues mínimo tienes que mantener lo que ya avanzaste y darle otros 2 o 3 pasitos. Porque los mercados, las calificadoras van a decir, qué bien se portó México en 2025. Vamos a ver si lo sigue haciendo en 2026 y no viene la locura. Vamos a gastar otra vez mucha lana. Sí, ¿No? Hablando de locuras y de gastar lana, una de las curiosidades que podemos ver, ¿cuánto va para Pemex el año que entra? Bueno, ¿y cuánto de la deuda de Pemex está absorbiendo el gobierno federal? Absolutamente. Porque ahí anuncia una venta de bonos para poder cubrir parte de la deuda de Pemex, ¿no? Pero en fin, Pemex es nuestra. Así de fácil. Mensaje.